Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Bueno, hermano, empecemos, hermano, cantando, hermano, empecemos el ministerio. Empecemos cantando el himno número 146. Canta, oh buen cristiano, dulce es el cantar, hace el camino llano y quita el pesar. Canten las noches tristes, canten la clara luz, alma así salvada, cantan de Jesús. Canta, oh buen cristiano, dulce es el cantar, hace el camino llano y quita el pesar. Canta en la noche triste, canta en la clara luz, almas así salvadoras, cantan de Jesús. Canta, oh buen cristiano, lleno tu corazón y no lo hacen solo, y del cielo son. Tanto hay en este mundo de angustias y dolor, canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios guardará tus pies y Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabe que el diablo invita cuando me lo sueltan, ponga ante Dios su vida y Él hará de paz. Nuestro Dios, bendito Padre Celestial, Padre bendito Señor y Salvador Jesucristo, la gracia te damos, Señor, por este momento, por este cántico que hemos cantado. Canta, buen cristiano, dulce es el cantar, hace el camino llano, y Dios sostendrá tu mano hasta la vejez. Esa es la promesa, Señor, la cual tú nos haces, Señor, en esta mañana, para todo aquel que cree en ti. Bendice al siervo que tú has puesto en este momento para llevar tu palabra, que sea tu santo y bendito Espíritu el que hable en esta mañana, y así haya aquí algún alma que no te conozca, alguna persona que esté interesada en conocerte. Esta es la oportunidad que tú les das, Señor, de escuchar tu santa y bendita palabra. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Bendícenos, Señor, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito y amante Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer pues el capítulo 5 del Apocalipsis. Pongan atención, verso por verso, y si hay algo que les llame la atención, siempre háganme la pequeña observación o pregunta. Y también en el 4 vamos a hacer una pequeña revisión. Apocalipsis capítulo 5. Dice Dios en su santa palabra:
y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios y bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor Santo, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ilumine, Señor, y nos endulce el corazón y abra nuestra mente, Señor, cuando nosotros, los hijos de tu Hijo, vamos a colocar nuestros pensamientos en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo en este santo libro, y que nosotros tenemos que ser reverentes, respetuosos, cantando lo que el Espíritu Santo, Señor, dice a la iglesia y nos dice a cada uno de los que estamos presentes, que pongamos atención y que meditemos en estas cosas que son sagradas, solemnes y maravillosas, para que la iglesia se pueda recrear, solazar en los dichos de tu boca. Bendícenos a todos en esta mañana, que tengamos corazones dóciles y mente clara para aceptar estas enseñanzas que son delicadas, pero son muy constructivas, son gloriosas, Señor, porque es la palabra tuya, la cual dijo tu Hijo, Padre Santo: todo pasará, mas mi palabra no pasará. Bendito seas y bendito sea tu obra y bendito sea tu palabra, y bendícenos, y te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, usted sabe que el capítulo 4 es bastante amplio. Fíjense que el domingo pasado yo les hablé de los 7 perfiles del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Entendieron algunas personas eso de perfiles, verdad? Porque parece que le fue
una innovación, algo extraño. Cuando los que estudiamos teología, hermano, estudiamos la expansión, y hay una de las 12 teologías, hay una que se llama exegética. La teología exegética dice que el creyente y el escudriñador de las Escrituras, que busca en los estudios académicos respuesta de que los llamados eruditos hayan hurgado con tiempo en las Escrituras y lo transcriben entonces en libros, pero no podemos confiar en todos los libros, ¿verdad? Pero una de las recomendaciones que uno, el estudiante, ahora en diciembre cumplo 64 años leyendo la Biblia y meditando en ella, y siempre cuando yo era joven, yo me gustaba mucho discutir con los que más sabían, creyendo yo que los podía superar. Y fue un error, y yo aprendí a ser disciplinado con las Escrituras. A mí no me gusta discutir con ningún hermano de otra congregación ni en ningún otro lugar. Ahora estoy siempre presto para responderle de acuerdo al conocimiento que yo haya aprendido en el camino del Señor, a los pies del Espíritu Santo y leyendo el Santo Libro, la Santa Biblia, de la cual les cité a ustedes 2 textos importantes que dice Pedro, 1 de Pedro 1:21, que las Escrituras no fueron los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, y la Escritura no es de particular interpretación. Ahora, como leímos las 7 iglesias, dice: el que tiene oído para oír, 7 veces el Espíritu Santo nos recomienda: oigan lo que yo les estoy diciendo a través de la lectura. ¿Entiendes? Entonces, como decían los antiguos, yo me recreo, me lleno de palabras cuando voy a tu templo, decían los antiguos, y oigo la exposición de tu palabra, como dice el Salmo 119, porque la exposición de tu palabra alumbra. ¿Qué alumbra? El conocimiento del ciego, porque en el pueblo de Dios, creyentes, bien creyentes, consagrados, aún siguen siendo ciegos en algunas facetas de la vida cristiana. ¿Y eso por qué? Por falta de estudio. No le hacen caso al mandamiento del Señor Jesucristo que dijo: escudriñad. Juan 5:39. Es un mandamiento que todos los componentes, hembras y varones de esta congregación, tenemos que obedecer día y noche. Y cada vez que vayamos a las Escrituras, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Ahora, yo le decía que con las teologías hay muchos métodos de cómo hacer análisis, oye, no interpretación, hacer análisis de las Escrituras. Y uno de los métodos de los antiguos y que yo aprendí es estudiar el perfil de cada personaje en la Escritura, y por ello el del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se presentó con 7 perfiles, como lo expuse yo, como lo desarrollé yo la semana pasada. Bueno, yo le entiendo que cada libro, o sea, Mateo, Pedro, él representa la personalidad del Señor Jesucristo. 4 veces, en los 4 evangelios, ¿verdad? Cada evangelio presenta un perfil. Cuando vamos a los Hechos de los Apóstoles, hay un 5.º perfil que encontramos allí, que encontramos al Señor Jesucristo junto con el Espíritu Santo haciendo singulares maravillas a favor de la iglesia recién nacida, que iba convirtiendo a judíos y gentiles. Y ahí encontramos el 5.º perfil del Señor Jesucristo, como lo dijo allá en Mateo capítulo 16. Dijo él: edificaré mi iglesia, mi iglesia. Entonces, él es el que tiene el campo y tiene el material y tiene la autoridad, tiene el plano. Ahora, ¿quién le está leyendo el plano al Señor Jesucristo en los Hechos de los Apóstoles? El Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 16. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os hará a vosotros, ¿verdad? Y después de eso, para entender cómo es que el Señor Jesucristo edificó su iglesia,
cómo la desarrolló con el Espíritu Santo en los hechos de los apóstoles. Los creyentes ingresados por arrepentimiento y conversión y voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces necesitan normas y reglamentos para entender lo que el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Y el contenido de esa iglesia, con las recomendaciones y con los mandamientos, los encontramos en las 21 cartas apostólicas, que hay que leerla, es obligatorio. Como dice el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, dice lo siguiente, ¿verdad? Escudriñando las Escrituras, meditando en ellas, alabando a Dios y meditando en los dichos de su boca. El creyente, eso es lo que tiene que el creyente vivir, el verdadero creyente agradecido, y que se quiere empapar, quiere tener instrucciones de las Escrituras. Y esas 21 cartas, ningún hermano puede ponerlas a un lado, ¿entiendes? Y entonces son prácticamente 6 perfiles, concluyendo con el 7º perfil, que es el Apocalipsis. Entonces, ahí entendemos entonces los 7 perfiles del Señor Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Y en las exposiciones que yo le expliqué, bastante con pequeños detalles, 7 iglesias, cada quien tiene su parte mala y su parte buena. Pero el Señor le dice: arrepiéntete para que tengas más bendiciones, ¿verdad? Porque nadie quite, decía él, tu corona y tu premio. Porque en la iglesia, el que se esmera, ¿verdad? Como lo decía el Señor Jesucristo, y lo repitió varias veces, se lo dijo a los apóstoles y a todos aquellos que le seguían, ¿no? El reino de Dios se hace fuerte. Ahora, ¿quiénes son los valientes? Aquellos hermanos y hermanas de cualquier edad, de cualquier formación social, que tienen interés en los dichos de tu boca, ¿verdad? Como dice el Salmo 119, yo me he recreado y me recreo en los dichos de tu boca. Entonces el creyente verdadero vive en el pueblo de Dios y en su hogar, en todo lugar, meditando, como cuando a Josué iba a conquistar esas 7 naciones bien fuertes y aguerridas, como eran los cananeos, y la recomendación que le daba Dios y los ancianos que era a Josué: mira que te mando, y este libro, le decía, y este libro que no se parte de ti. Entonces, hermano, es un mandamiento antiguo y moderno, y seguirá, viene, porque todo pasará menos la palabra de Dios. Y el creyente de esta congregación tiene que meditar en esos 7 perfiles. Ahora, ¿qué pasó? La iglesia, en su desarrollo, nosotros, como tenemos muchos métodos, hay muchos métodos, ¿verdad? Les digo, los eruditos, los escolásticos, los académicos, los graduados, los pastores con más de 30 años de distintas denominaciones y formaciones, y cabezas de algunas asambleas, por lo apurado y por lo mucho trabajo que tienen, no meditan mucho en la pureza de la palabra de Dios. Porque un pastor, un erudito, un maestro, etcétera, como dice allá el capítulo 4, versículo 11 de la carta a los Efesios, ¿verdad? Que los pastores, los maestros, fuimos instruidos y capacitados, ¿para qué? Para enseñar y para instruir y para capacitar a la membresía, no para enseñorearse, yo sé, de la cual el Señor Jesucristo criticó o juzgó mal a los doctores de su época, porque escondían ¿qué? Escondían el conocimiento, las llaves del saber, no se las revelaban al burgo, al pueblo pequeño, sino que lo que hacían es dame. ¿Entiendes? Ese era lo que vivían ellos, vestían de todo lujo, de todo perfume y todas cosas, y se exhibían, y ni siquiera tocaban a uno del pueblo, ni siquiera a una prostituta, ni a un leproso, nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran los únicos, y el Señor Jesucristo los llamó hipócrita. Y a los 40 años les llegó la justicia, y todos murieron quemados, traspasados por lanza, que lo veremos más adelante. Entonces, hermano, los 7 perfiles hay que tomarlos en cuenta, de cómo el Señor Jesucristo hizo una descripción de su santa y bendita formación, que edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia, en el Apocalipsis,
la está ampliando a su pueblo, como dice el primer versículo, del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, estas cosas fueron enviadas a mis siervos, ¿ves? No a quién, a mis siervos, los creyentes, no a los que no son. Saben ustedes y han estudiado, hermano, hay 320 teólogos apostólicos, católicos, romanos, que no son creyentes y sin embargo tienen tremendos libros de exposiciones teológicas y no son creyentes. Y ellos tergiversan las escrituras. Oigan bien, las cambian, hermano. El formato que Dios le cambian, como lo vamos a ver aquí. Dios prohíbe que le agreguemos y le quitemos a la escritura. Y el creyente de esta asamblea tiene que ser muy delicado en no agregarle interpretación, sino que la escritura se maneja a través de la lectura con el contexto, ¿verdad? Porque un capítulo o un texto sin el contexto, como lo sabemos, es un pretexto, ¿verdad? Entonces, que resulta que uno tiene que ser siempre iluminado por el Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, en todo esto vamos a ver nosotros y seguiremos viendo 7 perfiles de la iglesia del capítulo, como se lo dije, del 4 hasta el 19. Como dice el capítulo 19, versículo 7, para que veamos cómo termina esos 7 perfiles. ¿Ah? Versículo 7, aunque nos estamos adelantando, ¿no? Gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque un llenado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora aquí dice, y su iglesia, en otras partes dice, se ha preparado. Entonces, ¿qué resulta? Que fíjese, si nosotros empezamos desde aquí, desde el 4, vemos que la esposa está incompleta, como yo infantilmente, pero es una realidad, se lo expliqué, que cuando una novia está preparándose para casar, ¿qué pasa? Empieza con varios meses preparando el vestido, los adornos y todas aquellas cosas que realmente en ornamento siempre lleva la novia al matrimonio, ¿verdad? Apenas nosotros en este capítulo 4 estamos viendo parte del vestido de la iglesia, ¿verdad? Ese es un perfil también. Claro, texto que se acaba de leer. Claro. Es que el capítulo, ahí está el último perfil de la iglesia. Allí concluye que las cosas que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué resulta? Que por lo menos el capítulo 4, el primer perfil, aparecen los 24 ancianos, aparecen 24 ancianos representando a los 12 patriarcas de las 12 tribus, ¿verdad? Ellos trabajaron, hermanos, arduamente durante muchos siglos por dar a demostrar a toda la humanidad y sobre todo a su pueblo que Dios, Yahvé, era uno solo y era el único Dios, como lo tenemos en el primer mandamiento. Y ellos ayudaron a sus hermanos a que dejaran la idolatría y que dejaran la ceguera y que se volvieran al verdadero Dios. Y a través de los siglos, la predicación patriarcal llegó a convertirse en muchos millones de gente que Dios los tiene allá ¿a dónde? En el paraíso, como Dios le dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esos 12 patriarcas que los vemos aquí glorificados, ¿verdad? Glorificados no, santificados con vestiduras blancas y coronas en su cabeza, son los 12 ancianos representando todo lo de allí en adelante, de que se fundó la iglesia, ¿ves? Desde que se fundó la iglesia en el Pentecostés, allí a los 10 días de haber muerto el Señor Jesucristo, de ahí en adelante llegó el misterio de ¿quién? De los antiguos, ahora hasta Juan, como dice que la profecía antigua fueron hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas hasta Juan. De ahí en adelante, en Pentecostés, nace la iglesia, edificaré mi iglesia. Entonces viene el Señor Jesucristo y sube, pero envía al Espíritu Santo. Y en ese día a más de 17 naciones, judías y gentiles, oyeron el gran mensaje de Pedro, ¿verdad? Arrepentido y convertido para que recibáis perdón y la unción del Espíritu Santo. Hermano, mira, y allí empezó la iglesia a desarrollarse, allí en eso.
Entonces nosotros vemos cómo cumplieron los antiguos y cómo se inició ahora con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, allí en la carta a los Efesios, capítulo 20, ¿verdad? Que dice el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles y las 21 cartas apostólicas. Ese conocimiento. Y como dice Juan, el capítulo 20, Juan dice el 20, hay muchas cosas que hizo y dijo el Señor Jesucristo, que no está en este libro, que pienso, dice que si hubieran escrito, nunca cabrían los libros en el mundo. Es decir, los apóstoles edificaron, estimularon, ¿verdad? Enseñaron, auparon y evitaron muchos pecados. Y la iglesia se fortaleció y se expandió por el mundo entero, cumpliendo el mandamiento del Señor Jesucristo que dice ya en Mateo capítulo 28, 19. Y por todo el mundo, la iglesia salió triunfante, ¿verdad? Y hasta ahora la iglesia ha prevalecido porque se cumplen las palabras del Señor Jesucristo. La fuerza, ahí mismo en Mateo dice, la fuerza del infierno. Hermano, mira, Dios es muy diáfano para nosotros y transparente y nos ama para que Él quiere que conozcamos sus verdades, hermano. Como lo dice allá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, consagrados, no debemos de ser pusilánimes o viejos o desganados, no, siempre entonados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice allá a Timoteo, escudriñando las Escrituras noche y día para aprender las cosas que Dios nos tiene aquí prometido. Entonces, hermanos, no se fastidien, ¿verdad? No se fastidien cuando oyen la palabra de Dios. Ahora, ¿qué resulta? Que estos perfiles que ustedes ven aquí, en esto primero que yo les expliqué, aquí hay una confusión de algunos hermanos que vinieron ayer, me hicieron, no en mala forma, pero sí con interés de aprender más. Pero fíjate tú que hay un hermano que me dijo que la iglesia, en este capítulo 4, que representan a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas, aquí justificado con... Del antiguo pacto con el nuevo pacto, que el Señor... Claro, el antiguo pacto quedó caduco. Ahora el nuevo pacto, como lo dio el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 3, es aquí el nuevo pacto, en mi sangre. De ahí en adelante arrancó. Los 24 ancianos representan eso, la iglesia naciente, consagrada, pero le falta todavía, como lo estoy ilustrando, la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Y el vestido lo está confeccionando el Apocalipsis, porque no se le olvide que aquí en el 4 dice, sube acá y te mostraré estas cosas que sucederán después de las que él vio, palpó, ¿entiendes? Y él tenía como judío y anciano de 96 años que aprender, porque él tuvo mucho tiempo enseñando a la iglesia, sobre todo de Éfeso, y a sus discípulos para que fueran por todo el mar Mediterráneo enseñando a las iglesias que estaban falta de conocimiento. Entonces, aquí hay algo importante, que en estos 24 ancianos, estos 4 animales, ¿verdad? Aquí dice que los 4 animales, uno tenía aspecto, ¿ves?, del león, el otro tenía aspecto de un becerro, y el otro una águila, y el otro un hombre. El león representaba el rey de lo que es Dios quien lo está presentando con el contexto en toda la Escritura. El león representa a todos los animales salvajes en ese momento que el Señor le estaba mostrando a Juan, su siervo, para que nos enseñara a nosotros, su siervo. ¿Estamos entendidos? Y el león y el becerro representan todos los animales domésticos delante de Dios. No hay animales domésticos. El perro es un animal, el gato es un animal, los loritos es un animal, y etcétera. Todo lo que está delante de Dios, ¿verdad? Y viene el águila que representa todas las aves volátiles en el aire, ¿verdad? Ya son 3. Y el hombre que administra como el sexto elemento, el hombre es el administrador
de todo cuanto Dios creó, se lo dio al hombre que lo administraran, allá en capítulo 1 de Génesis. Entonces, esos 4 componentes de la creación, hermano, delante de Dios, están aquí, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Junto con estos 24 ancianos, representantes inicialmente y globalmente, pero incompleto, de la iglesia de Dios de todos los tiempos, el pasado y el presente, pero no total, porque no se les olvide que es una visión, es una visión, es una revelación, es una demostración teatral que Dios le está haciendo en un lugar de los aires, del universo, no en el trono de Dios. ¿Entienden ustedes? Y está el Padre allí demostrándole a Juan, para que Juan, como judío creyente y el último de los apóstoles que quedaba, hermano, pudiera recrear y enseñar a los judíos que componían la iglesia y a los gentiles. Y hay una dualidad allí, como yo se lo dije en otras cosas, ¿verdad? Como Dios le dijo allá a Juan, edificaré mi iglesia, pero a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino. Entonces Él le dio las llaves para abrir en la predicación el camino de la salvación a los judíos, y le abrió las llaves en la predicación para que se convirtieran a los gentiles, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces hay una dualidad que Dios empezó allí, ver judíos y gentiles, todo el mundo entrando por la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no dijo, vengan a mí únicamente, cuando lo dijo allá en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Se lo dijo a todo el mundo, como lo vemos en Isaías, mira a mí, capítulo 45, mira a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Es el amor de Dios hacia el pobre pecador caído, no a sacerdotes escogidos como creían los judíos, que confiaban más en la tradición que en la palabra de Dios. Entonces, claro, ahí vemos nosotros la equivocación de los que en la escritura no están en el templo, están en la asamblea actualmente y no leen, y se dejan llevar por algunos argumentos bastante persuasivos, convincentes, de algunos pastores, es cierto, que hablan muy bonito. Yo los alabo también, porque el exponente debe hablar bien. ¿Qué pasa, hermano? Que la gente se convence de, ay, sí, oye, ay, qué erudición, oye, mira, qué hablo, qué sabio, ay, yo no me pierdo el próximo domingo. Y entonces vienen a oír al pastor en otra asamblea, pero no lo cotejan con la palabra. Y como pagan el diezmo, oye, mira, bueno, para eso te estoy pagando, chico, explícame. Y así se lo dicen, pastor, usted está en el deber de enseñarme, porque yo estoy pagando 10 ofrendas. En el capítulo 4 encontramos a la iglesia alabando y bendiciendo a Dios. La iglesia está aquí en el capítulo 4, pero no está alabando a Dios. Si ustedes consiguen aquí un versículo que diga, y la iglesia alababa a Dios santo, que en el 8, la última parte dice, santo, 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 el Señor Dios. Esa no es la iglesia la que estaba diciendo esto. Los querubines, hermano. Los querubines que estaban representando, llenos de ojos por todos lados, estaban representando a la creación de Dios y honraban a la Trinidad, que hizo acto de presencia en el aire, en ese lugar que Él escogió para presentarse como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y toda la creación dice que lo rodeaban. ¿Entiendes? Cuando lean un versículo, mira, siempre donde hay punto y coma, deténganse. No lean corrido, porque caen en la trampa de ser intérprete torcido. Entonces no puede ser, hermano. ¿Qué sí hacían los ancianos? Los 24 ancianos, ¿qué se hacían? Se postraban delante del Padre y del Cordero y del Espíritu, y tiraban sus coronas y adoraban en secreto. ¿No? Porque todavía, hermano, la iglesia en los 7 perfiles no se ha completado, hermano.
tienen que tomar en cuenta los 7 perfiles, que yo sé que les va a caer gorditos esos 7 perfiles a ustedes durante el estudio, ¿viene? Porque ninguno de ustedes, me disculpan la falta de modestia, no han leído los 7 perfiles de la iglesia en el Apocalipsis. Me disculpan, pero es una realidad. Ya yo lo he juzgado y no lo han leído. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que tenemos que estudiar con mucho cuidado los 7 perfiles. Y en este capítulo 4 está un perfil presentándole, fíjate, el ángel del Señor, le está presentando el ángel del Señor, no el Señor, le está presentando. ¿Quién le está presentando a Juan todo aquello? 3 veces dice, y yo le di a mi ángel, ¿verdad? Y mi ángel enseñó esto y el otro, y lo tenemos 2 veces aquí en el primer capítulo, y allá también lo vemos en el último capítulo. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para que le revele y le explique a mi siervo las cosas que pronto sucederán. Claro, 2 veces y le dijo, aguántate, adora a Dios porque yo soy también siervo contigo. Ahora, para que las cosas las tomemos así en el primer perfil, este segundo perfil, para completar lo que ustedes no vieron aquí, el 10 del 4, ¿qué dice? Léelo ahí, por favor. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron. Adoran, se postran en la tierra como era costumbre de los inferiores a los superiores, y eso debe de ser siempre. Pero ellos no están cantando aquí santo, 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 digno eres, no. ¿Por qué? Porque le tocó primero a la creación sin pecado y mayor que nosotros, que son los que los ángeles, y los querubines son superiores a nosotros en jerarquía y en representación delante de Dios. Por eso ellos toman la iniciativa de cantar santo, santo, noche y día, porque tú eres esto y esto y esto y el otro, ¿verdad? Como vemos allí. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que este capítulo 4 es el primer perfil de la iglesia, que vemos cómo el Señor se lo está enseñando a Juan, su siervo, un ancianito judío que sabía al caletre la palabra del Antiguo Testamento, y con el poder que tenía Juan de conocimiento a los senos del Señor Jesucristo desde muchachito, desde la edad de 17 años, a la edad de 90 años tenía doble porción del Espíritu Santo y una visión penetrante que Dios le dio a Juan el teólogo, hermano, que fue el último que quedó, para que enseñara a las iglesias. Entonces uno debe de tomar con calma la palabra de Dios, y sobre todo este libro del Apocalipsis es tan delicado. He leído y he oído bastante que no le recomienda a todo el mundo hacer exposición pública del Apocalipsis. ¿Y eso es consejo de quién? Satanás no quiere, hermano, que nosotros leamos el Espíritu. No le gusta, porque aquí encontramos a Satanás, que es un diablito derrotado, y Dios envió entonces ¿qué? Un ángel y le puso una cadena y lo puso preso por 1000 años. Y en el capítulo 12, el acusador de los hermanos, el diablo que lo acusaba a todos nosotros, ¿verdad? Noche y día. Fíjense, hermano, por eso es que yo le dije a ustedes, cuando vengamos y el espacio de oración, hermano, que Dios nos libre en este mundo, porque el diablo es el que está levantando tantos males en el mundo: guerra, hambre, hermano, pestilencia, hermano, desigualdad, división, odio, hasta los niñitos pequeños. Y ahora, mira, hermano, esa es profecía del Señor Jesucristo. No se le olvide, hermano, que eso es propósito de Dios, porque cuando Dios derramó las 10 plagas en Egipto, ¿a quién mandó Dios a ejecutar esas 10 plagas? A los malos ángeles. Los malos ángeles, hermano, los siervos de Satanás, ahí lo dice el contexto claramente en la Escritura, fueron los que ejecutaron las 10 plagas en Egipto. Yo les recomiendo que se lean esos
14 capítulos del libro de Éxodo, y los que saben manejar el contexto busquen que los salmos dice, y mandate aquellas plagas con misión de malos ángeles. Hermano, hay que buscar la palabra de Dios para que seamos instruidos y capacitados enteramente en la palabra de Dios. Entonces, ahora, actualmente, hermano, cuando nosotros estamos estudiando el Apocalipsis, el diablo no quiere que nadie, mira, sufre de todo. Y yo a esta altura, yo sí he hablado con gente que estudia en el Apocalipsis. Y siempre, no, hermano, no, yo no comprendo. Y grandes hermanos de academia y no me han podido explicar muchas cosas del Apocalipsis. No, hermano, eso es para cuando venga el Señor. Pero cuando venga el Señor, mira, el Señor va a instruir, de acuerdo al libro de Isaías, va a dar una escritura más para agregarla a esta, ¿verdad? Y como dice ahí el capítulo 12 de Daniel, los entendidos entenderán ahora, y con el interés que tengamos, ¿verdad? El Señor nos va a abrir más el entendimiento para que en los 1000 años que tenemos de aprendiz, de universitario, y de desarrollo y de perfección, para en 1000 años ir entonces bien ducho, bien preparado para el mundo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene preparado. Y ahí es donde Dios nos dice que seremos superiores. ¿A quién? A los ángeles, si nos superamos en ese conocimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Pero es un nivel, porque los ángeles tienen un nivel y su conocimiento. Y nosotros, eso que perdió Adán y Eva en el Edén, que eran sapientos en todo, Dios se los recortó. Y ahora Dios nos los va a restituir cuando ya estemos con Él. Que ya no tengamos este cuerpo malo de malas actitudes y malos pensamientos y malos procederes. Entonces, aquí el capítulo 4 es un perfil que nosotros estamos viendo ahora, que se desarrolla más en un versículo. Léanlo, un solo versículo nada más del 5, para cuadrar en el 4 para terminar eso. Capítulo 5, donde aparece una multitud de ángeles cantando. ¿Qué dice el 8? Cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, tenían todos arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Ahora, fíjate, yo buscaba este versículo, el 11, pongan sus miradas en el versículo 11 del capítulo 5. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿De dónde salieron estos ángeles, hermano? Esto que está aquí pertenece al 4, pero ¿dónde salieron estos ángeles? Eso no es la iglesia que ya ha sido arrebatada, son los millones de ángeles que están aquí. Está por ahí cerquita, allá abajo. Ahora que resulta, hermano, que aquí en el capítulo 4 le hace falta este capítulo 11. Por eso es que el Espíritu Santo nos está llevando de perfil en perfil, ¿verdad? ¿Qué es un perfil aquí de la iglesia? Ustedes no se mandan siempre a hacer exámenes médicos. ¿Qué es lo que sale en ese examen? Todo lo que tenemos en la sangre, bueno, malo, ¿no? Un análisis. Depende del perfil. Oigan bien. Estos ángeles, hermanos, pertenecen, fíjate, como perfil número 2, pertenece aquí, a la iglesia. Los 4 ancianos están aquí. Las 4 bestias están aquí en el capítulo 4. Los querubines están representando a toda aquella creación que ellos tienen ojos para ver todo lo más mínimo, que alaben y bendigan a Dios, porque ellos son los ángeles administradores enviados de Dios del cielo a su iglesia y a su creación. ¿Verdad? ¿Entiendes? ¿Cómo empezó el mensaje que Dios le dio a Juan allá? Que tenía en su mano, ¿qué? Dice que tenía en su mano 7 ángeles. Tenían 7 ángeles. Entonces, ¿qué resulta? Que allá cuando vemos en el primer capítulo, oí una voz de mí y vi su rostro así, y en su mano derecha tenía, ¿qué?
7 ángeles que representaban los ¿qué? Los 7 ángeles de la iglesia. Yo les dije a ustedes, hermanos, que Dios a cada iglesia le asigna un ángel vedor, responsable, para que el pastor que está sujeto al Espíritu Santo haga conforme a las fórmulas de la Escritura. El ángel no es el pastor, ¿entiendes? Como dicen muchas escuelas, dicen que el ángel de la iglesia es... Bueno, hay millones y millones en toda la historia de pastores sinvergüenza que han torcido y han engañado a la iglesia, y a eso le podemos decir que son ángeles del Señor. No, ahora, mientras que el ángel verdadero que Dios coloca en una asamblea, ¿verdad?, en santidad y en pleno desarrollo, una asamblea, es un ángel que tenemos de esa iglesia. Más, ese ángel tiene señorío y prioridad sobre la membresía, que cada creyente verdadero tiene un ¿qué? Un ángel guardián. ¿Cuántos ángeles guardián hay aquí? Oye, bastante, ¿verdad? Pero también quien está viendo que esos ángeles tienen la lacto anotando quién está interesado en las cosas de Dios, sí o no, y está viendo cómo se comportan ustedes. Ahora, ¿qué pasó? Oye bien, primero en orden, este ángel guardián de cada iglesia, millones de asambleas han existido millones de ángeles han existido durante asambleas, han durado, ¿verdad? Han estado responsables velando por esa asamblea. Por eso el Señor le hace un énfasis: mira, tengan cuidado, porque si no quitaré de ti. ¿Y quién cuidaba ya el tabernáculo en la arca doblado así? 2 querubines viendo que los sacerdotes cumplieran con la palabra de Dios. Por eso fue que de Aarón, que no cumplieron se rascaron. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Dice Dios que vino fuego. Los ángeles, hermanos, velan para que el pastor se someta a la palabra de Dios conforme esté escrito aquí, y que no se salga de los parámetros que Dios le está ordenando, ¿entiendes? Porque es un peligro, hermano, es un peligro cuando el pastor hace lo que mejor le parece en la asamblea. Volviendo a lo que dice allá en el libro el último versículo de los Jueces: y cada quien hacía eso, que nunca suceda en esta asamblea. Bueno, y eso es lo que le gusta a la gente, una iglesia exótica a la manera del hombre, porque los hombres también, lanzan y crean y desarrollan normas de acuerdo a sus conocimientos, pero no como Dios lo manda. Eso lo tenemos desde el principio, y la Escritura está llena de eso. Ahora bien, estos ángeles, además que millones y millones, dice aquí, de ángeles, ¿qué faltaba en el capítulo 4? Faltaban estos millones de aquí, faltaban para complementar, que como están los 24 ancianos representando la iglesia, los ángeles que están aquí decían, bueno, se unieron a todos los demás para cantar alabanza y adoración a Dios, dándole a entender a Juan, que iba a escribir y enseñarle a las iglesias: mira, todo está aquí arriba, hijo, todo está aquí arriba, incluyendo los ángeles que acompañaron a mis cielos durante 2000 años, aquí están conmigo delante de mí, dando ¿qué? Alabanza y adoración. Ahora, ¿qué digo al Señor, hermano? Oigan bien, ¿qué digo al Señor en cuanto a los ángeles? En la vida cuando le hacían preguntas de niños y de jóvenes, ¿qué dijo él? Mira que los ángeles siempre miran la faz de mi Padre, ¿verdad? Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré. Aquí los ángeles, hermanos, están dando testimonio. Estos 24 ancianos son el primer perfil de la iglesia rescatada de allá, hermanos. Y en el futuro, Dios le está demostrando a través de su ángel mensajero a Juan: míralo, Juan, lo que va a pasar. Porque Juan tenía que venir a predicarle a la iglesia naciente, hermano. La iglesia estaba en pleno pelea con el diablo, porque, hermano, mira, los 12 Césares hacían destrago con la iglesia de Dios, pero no pudieron destruir a los verdaderos creyentes que confiaron en el poder del Espíritu Santo y en la promesa de Dios, y vencieron a los 12 Césares. Hay un libro muy famoso que dice 12 apóstoles y 12 Césares, ahora lo consiguen y lo puedan leer.
cómo vencieron, fueron derrotados por el poder del evangelio, hermano, en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Bien, estos ángeles acompañaron toda la vida, hermano, como lo van a ver aquí, a la iglesia. Ahora, como están en crema, porque ustedes ven capítulos, ¿no? Cuando se leía esto en el primer siglo, el segundo siglo, esto era corrido, esto no tenía versículo ni capítulo, se leía corrido. Entonces vino un monje creyente, inteligente, iluminado por el Espíritu Santo, que ideó entonces dividir la Biblia corrida en capítulos y en versículos, y fue aprobado por allá en el 325 por mayoría absoluta y de lo mejor, y se reprobó todavía en el año 600, llegando al año 700 de la era cristiana. Y a todas las iglesias les gustaba ese método y ha creado este método. Oye, muy bueno. Entonces, cuando ustedes ven aquí, el capítulo 4 y el capítulo 3 están ligados, pero aquí para nosotros tenemos que ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? En el capítulo 5 aquí, que el Señor tiene en su mano, en la mano derecha. Oigan bien, siempre todo lo que es bueno y de parte de Dios, siempre con la derecha. Porque Dios nos habla que todo lo malo está siempre en la izquierda. Por eso que el capítulo 24 y 25, el último versículo, cuando Dios haga juicio, le dice, y todos los que están a la izquierda le dirá Dios, apartado de mí, maldito, ¿para qué? Fuego eterno, la izquierda. Siempre que lean la derecha significa autoridad de Dios, ¿verdad? Bendición de Dios, gracia de Dios para aquel que siempre busca lo bueno de parte de Dios. Bien, no se les olvide eso. En ninguna parte van a ver la bendición de Dios, ¿verdad? Con la izquierda, sino con la derecha, hermano. Ahora, observen bien. Ajá, estaba escrito sobre el trono un libro escrito dentro, fuera, sellado con 7 sellos, por dentro, fíjate, esto es importante, observen bien, esto que está viendo Juan y que le está mostrando el ángel allá en las alturas, y Juan vio que el Padre tenía, entonces el Dios Padre tenía en su mano derecha un libro escrito por dentro y por fuera. Significa que lo que Dios, fíjese, y sellado, y fíjese que Dios dice, ¿no?, que no, ningún mortal puede agregarle, y que no había espacio tampoco. Oye, eso que no haya, fíjate, que estaba lleno este libro por dentro y por fuera. ¿Y cómo era que un mortal le iba a agregar algo? Y sin embargo, hemos visto en 2000 años de la iglesia que todo el mundo le ha agregado y le ha quitado. Usted sabe cuántas palabras le ha quitado Francisco a la Biblia y le han cambiado los vocablos, los verbos, puros. No parece ni sangre, ni infierno, ni pecado, ni cosas malas así. Y las 7 aberraciones que encontramos en Gálatas desaparecieron, sino daños morales. Entonces, oye, mira, cuando Dios dice que muere el pecador, oye, hermano, esa es una palabra de Dios que sentencia al que está practicando pecado. ¿Y por qué el hombre va a quitar eso? Que muere el pecador, ¿verdad? Que eso es ofensa a un ser humano. Eso lo han quitado de la Escritura. Y el pecador, el pastor actualmente tiene que coincidir y alcahuetear lo que las membresías le dicen. No, pastor, mira, haga esto para que yo voy a traer mi familia, y mi familia es delicadísima, pastor, mire, no les diga palabras de esa fea, díganle lo más bonito al sermón del monte. Y eso, hermano, ¿mensaje de quién es? El diablo. ¿Cómo engañó a Eva? Ay, mira, Eva, y seréis como dioses, mira, Eva, y serás como dioses, mira, tú y Adán serán como dioses, ¿verdad? Y todas esas cosas, y ustedes no van a morir. Y ella dice que volteó y vio el fruto, y dice que era bonito, agradable, codiciable para comer, y fue y lo tocó y lo mordicó. Eso no sucede. Los mensajes sutiles y hermosos y poéticos del diablo es para convencer al pobre pecador que no se devuelva de su mal camino hacia Dios. Hermano, mira, nosotros tenemos... Ahora fíjense ustedes que este primer versículo dice un libro escrito por dentro y por fuera, y tenía 7
Todo cuanto entendemos en la Escritura y vemos son siempre 7. Yo le dije la semana pasada que todo lo que era 7 era de parte de perfección de Dios hacia el hombre, que es el número 6, que es imperfecto. Entonces Dios siempre mostrándolo en su perfección, en su voluntad, al hombre número 6, que es imperfecto, es pecador, es negligente. Dios le está mostrando los 7 perfiles de su iglesia, hermano, para que el hombre lea en su último libro lo que Dios tiene preparado para la iglesia, hermano, en el futuro. Porque apenas se le olvidan a algunos eruditos que cuando están leyendo que apenas estaba empezando la iglesia, en el año 90, 95 en adelante, oye, era cuando la iglesia estaba agarrando vuelo, hermano. Apenas la iglesia tenía ni 70 años de formada. Entonces, claro, entienden, nosotros tenemos que leer con mucho cuidado. Y aquí el número 7, pasamos al 2, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni abrir el cielo, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque este versículo 4, y yo lloraba mucho porque no había. ¿Por qué Juan sí estaba en espíritu, hermano, y en alma allá arriba? ¿Por qué lloraba? Entonces, aquí el versículo 4, hay muchas sectas que, fíjate, que piensan que cuando uno muere, el alma queda, ¿verdad? Como tenía muchos escritos antiguos, hermano, creían que el alma quedaba con el cuerpo ahí en el sepulcro. Y ese es un error y una falsa doctrina. Eso, quedaba penado. Y la iglesia apostólica, romana y católica tiene libros que dice que el alma, llaman las ánimas solas, esas son las que quedan ahí. Entonces, ¿qué resulta? Que eso no es así, hermano. El alma verdadera, hija de Dios, hermano, cuando está ahí en el paraíso, piensa, ve, llora y siente, porque es una sabiduría con la cual Dios construyó este cuerpo, espíritu, alma. El alma es súper sabia. Lo que pasa es que nosotros no calibramos bien, no percibimos lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nos confundimos, ¿no? Cuando somos una nueva criatura, el alma de nosotros desea siempre tener comunión con Dios, conversación con Dios, intimidad con Dios en lo santo. Bien, y el cuerpo no quiere, porque el cuerpo es, como dice la Escritura, que a medida que el cuerpo va bajando, el alma va subiendo, y a medida que el cuerpo se va envejeciendo, el alma se va rejuveneciendo o renovando. Entonces, hermano, tenemos que ver con muchas cosas que allá en el cielo nadie está durmiendo. En el paraíso están todos los hermanos alegres, aprendiendo, siendo asesorados por los ángeles de las cosas que tienen que ver allá arriba y cómo son, y se están preparando, porque después de los 7 años que tenemos de goce allá, de evaluación, ¿verdad? También de bodas de cordero y de muchas cosas más, bajaremos a los 7 años para acá, para estar en la tierra, que la tribulación va a durar también aquí 7 años. Y cuando esté terminando la tribulación de 7 años, no de 30 años, como dicen algunos eruditos equivocados, porque no saben interpretar o analizar las Escrituras, son 7 años que dice, tanto lo dice el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y sin embargo, hay quien le agregan a la palabra de Dios. Tenemos que leer el alma en la palabra de Dios. Claro. Sobre el rico, que él tenía sed, o sea que se siente. Claro, y el alma aquí, fíjate que Juan, viendo que como creía que algo, ¿por qué? Porque Juan estaba inquieto, primero porque pensaba, estaba consciente de que el Padre tenía en su mano derecha el libro escrito y sellado por dentro y por fuera, pero el ángel proclamaba, no hay una persona digno, y él, hermano, oigan bien, y esto va a alargar bastante, y ¿qué pasó? Que Juan conocía las 7 semanas proféticas, hermano.
Y de aquí en adelante, hermano, es juicio que vamos a ver en parte, ¿verdad? Y el capítulo... ¿Ah? Daniel conocía todo eso. Claro, porque él decía, oye, entonces no vamos a ver cómo se va a desatar las 7 semanas proféticas, que son juicios sobre la tierra. Oigan bien, de ahora en adelante, el que esté interesado de aquí, hermanas y hermanos, tengan en su mano un papelito y un lápiz. Anoten siempre, mira, juicio y justicia. Juicio y justicia en el Antiguo Testamento. ¿Y cuándo fue que Dios hizo juicio y cuándo es que Dios va a hacer justicia? Para que todo eso viene a morir aquí en el Apocalipsis. Entonces para poder tener una ilación desde allá hasta acá, hermano. Porque si no, nos equivocamos. Y entonces las 7 semanas proféticas la gente no lo entiende. No porque no son inteligentes, sino porque no tienen interés en aprender, que es otra cosa. Porque Dios no hizo a ningún ser humano torpe ni bruto, ¿verdad? Sino inteligente. Cada quien con su habilidad. Hermano, es que si la gente no conoce bien a Daniel, muchas cosas que Daniel fue por revelación, está en Apocalipsis. Claro, es que aquí termina todo de allá. Génesis 3:15 termina aquí en este libro. La conclusión es, ahí en el Apocalipsis hay muchos ángeles, pero fíjate, él lloraba porque él tenía un pensamiento de los juicios que Dios había prometido. En Juan 9:24 es cuando Dios, el ángel Gabriel, mensajero, le da a Daniel las revelaciones de las 70 semanas proféticas. Y Daniel quiso que el ángel le explicara. ¿Y que le dio? Anda, Daniel, que estas cosas son, oye, séllalas igual, esos son para el futuro. ¿Oye? Entonces, claro, Daniel tuvo que, hasta se enfermó en 21 días que estuvo Daniel orando y más días todavía. Daniel no logró ver lo que Dios, que el ángel explicara, sino que vio pequeñas cosas por visiones, pero las pudo transcribir entonces. En ese libro está escrito todo. Ajá. Ahora, cuando nosotros la semana que venga empezamos en desarrollo, hay que aplicarle de vez en cuando las 7 semanas proféticas, ¿verdad? Porque no se les olvide y anótenlo. Mira, las 7 semanas proféticas se las voy a adelantar. En la época de los persas, el rey persa Artajerjes, y es el título del rey que mandaba en ese entonces, y el nombre personal era Longímano, era el nombre de ese rey. Entonces ese rey decretó a través de Nehemías y otros más que le acompañaban, y Esdras, entonces un decreto de que los judíos vinieran para empezar entonces a reconstruir, que lo encontramos en el libro de Nehemías y Esdras, a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Y eso significa inicio de que se iban a cumplir los juicios de Dios. Y eso duró, las primeras 7 semanas, 7 por 42 años. Y eso vino así, hermano. Entonces, cuando Jerjes decretó eso en el año 445, en mes de abril, antes del Señor Jesucristo. Entonces Juan estaba pendiente porque estaba curioseando. Él deseaba que le revelaran cómo eran esos juicios. Y él le dijo, no te toca todavía, no te toca, espérate. Y le empezó a manejar. Cosas que vamos a ver nosotros en este capítulo 5 y en este capítulo 6, hermano, que es muy importante. Cómo es que Dios va a desatar entonces inmediatamente cuando leamos los 7 perfiles de la iglesia perfecta. Entonces que resulta, hermano, que se desata entonces en la tierra los juicios, que se llama la ¿qué? La tribulación. Y esa es una pregunta que ustedes deben de tenerlo. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Bueno, eso lo veremos aquí. Que sea Dios quien nos lo diga. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Eso lo veremos. Y como el tiempo se nos fue, hermano, y tenemos que darle chance para la predicación, entonces vamos a cortar un poquito, ¿verdad? Como dice, o sigo hasta las 12. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta?
Perdón, atención, dígame, hermano. Para concluir la idea que usted estaba diciendo de los 12 patriarcas, decía que en parte no era la iglesia, en parte sí como un perfil, pero no completó con el verso. Mira, tú sabes lo que pasa, que el perfil son 7, aquí vemos el 4 ligado con el 5, son 2 perfiles, pero apenas le estoy dando parte del segundo perfil. Anota siempre y lleva la ilación para que pueda entender. Los ángeles pertenecen a esta multitud que vimos aquí en el capítulo 4, hermano. Lo repito, ¿verdad? Los 24 ancianos, las 4 bestias, hermano, los 4 querubines con ojos por todas partes en la presencia del Padre, hermano. Y los ángeles acompañando, dándonos a entender a nosotros, oigan bien, que ya la iglesia no está en la tierra, pero que la iglesia tiene un componente de parte de Dios de belleza y hermosura, que es Dios quien la está presentando en 7 perfiles en el Apocalipsis. Nos habla de un libro. Ese libro, según mi concordancia, dice que es un contrato como el que se firma en la tierra. Me manda al capítulo 1 donde dice que yo soy la omega, el principio del fin. Bien, ese libro que está sellado, y el único que lo puede abrir es nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo entiendo, ¿qué hay en ese libro? Ajá. Ahora vienen los juicios. Lo acabo de empezar. Juicio y justicia. Esos 7 sellos son juicio y justicia, ¿verdad? Y entre ellos está explicado las 7 semanas proféticas. Las 7 semanas proféticas tiene perfiles, tiene bemoles, tiene aristas, tiene detalles muy simples que nosotros tenemos que entender poco a poco. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.